Así iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Trina, buenos días para toda Venezuela. Hoy nos centramos en el Medio Oriente para abordar la crisis política y social que ha generado la propuesta del gobierno de reformar los poderes, sobre todo la justicia, y de alguna forma limitar el poder de los magistrados. Esto y más hoy en Noticias Globovisión Internacionales, @internacionales_GB, @Trina Acevedo y @J Enrique Robles. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se comprometió a hacer todo lo posible para calmar la situación y acabar con la división entre la gente. Esto luego de meses de protestas contra la reforma judicial prevista por su gobierno. Escuchemos lo que ha dicho. Haré todo para calmar la situación y terminar con la división entre la gente, porque somos hermanos y con la ayuda de Dios juntos lo lograremos y juntos lo vamos a lograr. Esta noche les anuncio a ustedes, mis amigos, ciudadanos de Israel, es suficiente. Me estoy involucrando. Estoy dejando de lado todas las demás consideraciones. Y por el bien de nuestro pueblo, por el bien de nuestro país, haré todo lo que esté a mi alcance para llegar a una solución. La reforma judicial para la democracia tiene que proporcionar una solución a nuestras necesidades básicas, para evitar una fractura entre nuestra gente. Ambas partes deben tener en cuenta los reclamos y preocupaciones de las otras partes. Este viernes, la justicia israelí calificó de ilegal la declaración realizada este jueves por el premier Benjamín Netanyahu sobre el proyecto de reforma judicial. El primer ministro Netanyahu actualmente está siendo juzgado por corrupción en varios casos. Mantenía un perfil bajo sobre el polémico proyecto de reforma judicial, pero este jueves realizó una intervención en la que anunció que iba a hacer avanzar la reforma a través de una solución aceptable para los partidarios y los críticos del proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Justicia calificó esta intervención de ilegal e indicó que el primer ministro debe evitar cualquier implicación en los cambios del sistema judicial y especialmente en el proceso de nombramientos de jueces que lo pone en una situación de conflicto de intereses. En 2020, el Tribunal Supremo israelí falló en un primer ministro inculpado. No tenía derecho a actuar en ámbito en el que podría haber conflicto de intereses. Ya en febrero, el Ministerio de Justicia había advertido a Netanyahu sobre cualquier implicación en el proceso de reforma judicial. Y a esta situación se le suma la aprobación hecha por el Parlamento israelí de una ley que blinda al primer ministro Benjamín Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo mientras tiene un juicio abierto por varios cargos de corrupción. Esta ley pasó en tercera y última lectura con 61 votos a favor frente a 47 en contra tras largas y acaloradas discusiones. La oposición presentó numerosas objeciones a esta legislación que fue transmitida de forma acelerada y se considera hecha a medida para proteger a Netanyahu, que enfrenta problemas legales con 3 casos abiertos por fraude, soborno y abuso de confianza, cargos que él niega. La legislación impide explícitamente que el Tribunal Supremo ordene a un primer ministro que tome un permiso de ausencia, visto como una reacción ante los temores de que esa corte pueda obligar a dimitir a Netanyahu por conflictos de intereses. De acuerdo con la nueva ley de recusación, solo la mayoría de 3/4 de los votos de los ministros de gobierno, seguido por la ratificación del mismo porcentaje de diputados, puede forzar a un primer ministro para que tome una licencia temporal y solo por razones de salud mental o física. En medio de toda esta situación, los manifestantes en Tel Aviv aseguraron que se mantendrán en las calles hasta que el gobierno cese sus intenciones de aprobar nuevas reformas. Es muy importante para mí como israelí y como sionista. Este país es muy importante para mí. Los proyectos de ley que están tratando de aprobar para cambiar las leyes básicas, para cambiar el sistema judicial, son cosas que no puedo aceptar. No en mi país. Este es mi país. Es un país democrático y quiero que siga siendo democrático. Estoy aquí porque creo que lo lograremos, que el gobierno despierte y nos vea a nosotros, la gente. Esta es nuestra guerra de independencia.
durante las guerras en Israel. Los soldados murieron por nuestro derecho a vivir aquí. Estamos listos para perdonar nuestras almas, salvar nuestras vidas y defender nuestros valores. Hoy haremos lo mismo. Estamos hablando sobre una guerra real. No tenemos otra opción. No viviremos en un país que no tenga un gobierno democrático. Nos rebelaremos cada uno a su manera. La gente dejará de unirse a las reservas del ejército. La gente dejará de pagar impuestos. El desorden que vemos hoy es el comienzo. La gente no renunciará a sus valores, a su libertad, de ninguna manera. No hay vuelta atrás. Y a esta hora, 3:40 minutos en Londres, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó a Londres para reunirse con su homólogo británico Rishi Sunak, pero cientos de manifestantes opositores se congregaron frente al Downing Street para interrumpir su llegada al encuentro con Sunak, pues Netanyahu arribó a Reino Unido después de semanas de crecientes protestas en Israel por el programa de la reforma judicial de su gobierno. El primer ministro británico Rishi Sunak enfatizó la necesidad de proteger los valores democráticos que sustentan su relación con el Estado hebreo, incluso en la reforma judicial. Hasta ahora, el gobierno de Reino Unido había sido prudente sobre el tema en comparación con otros países aliados de Israel que han criticado la reforma. Vamos a hacer otro inciso para ampliar otros temas de interés para nuestra región. Son exactamente en Lima las 10:40 de la mañana. El Congreso peruano otorgó una amnistía a las multas que acumulan los extranjeros en ese país por exceso de permanencia. La iniciativa favorece a cientos de venezolanos que residen en esa nación. Fueron 84 votos a favor. La ley establece un plazo de 6 meses no prorrogable para optar por la amnistía de la multa a partir de la entrada en vigencia de la ley. En el debate se abordó algunos temas pendientes que necesitan atención. Y además hay que hacer más cosas. Hay personas extranjeras en situación irregular que no acceden al tratamiento de la tuberculosis ni de VIH. Y eso implica que a la población receptora también se le pone en peligro porque transmiten esas infecciones. Si tuvieran tratamiento de tuberculosis y de VIH en su momento, podríamos evitar que la población receptora también sufriera estos problemas. La discriminación y la xenofobia marcaron los argumentos de algunos legisladores. No obstante, se les recordó el impacto positivo de la población extranjera. Pero al final, el capital humano que ellos tienen, ¿sí?, contribuye al país. Así que dejemos de lado esa xenofobia, porque después nos regresa a nosotros y nos van a decir criminales en Milán, delincuentes en Nueva York y cosas por el estilo. El Congreso también aprobó exonerar la amnistía de multas de una segunda votación. Ahora corresponde que sea promulgada por la presidenta Dina Boluarte. Desde Lima, Ayatollah Núñez, Globovisión. Este era el reporte de nuestro colaborador en Lima, Ayatollah Núñez. Así es, debemos hacer una pausa en Noticias Globovisión Internacionales y al regreso vamos a seguir abordando y además analizando lo que tiene que ver con esta polémica de la reforma judicial en Israel. @internacionales_GB, ya regresamos.